Bueno, muy buenas a todos. Muchas gracias por estar conectados hoy en esta presentación. Quiero agradecer la invitación de MSA Alliance por ah, esta oportunidad de presentar con ustedes, a discutir con ustedes un poquito acerca de la atrofia multisistémica, los desarrollos recientes y un poquito de perspectiva hacia el futuro. Mi nombre es Enrique Urrea Mendoza. Yo soy neurólogo, especialista en movimientos anormales. Actualmente me desempeño como director de la Clínica de Movimientos Anormales en FSU Health y TMH Physician Partners, aquí en Tallahassee, Florida. Soy profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Florida, FSU, y he venido siendo partícipe muy activo con la sociedad, con el grupo de estudio de Parkinson, la Academia Americana de Neurología y la International Movement Disorders. Además, soy miembro del board de Frontiers of Neurology. Con ese background, hoy quiero simplemente hablar un poquito de lo que es el futuro y lo que ha sido la búsqueda de tratamientos efectivos para la atrofia multisistémica. Es un poquito también la experiencia que tenemos nosotros en la clínica interdisciplinaria de Parkinson atípico, así la dominamos, o ah, en las siglas americanas en inglés PMTC, Parkinsonism Multidisciplinary Team Clinic. Es una clínica donde tenemos toda la evaluación y todo el grupo trabajando de rehabilitadores, psicólogos, trabajadores sociales, nutricionistas, psiquiatras, trabajando en pro de la calidad de vida de nuestros pacientes. Bueno, como todos ustedes saben, la atrofia multisistémica es parte de lo que denominamos los parkinsonismos, básicamente porque en los parkinsonismos tenemos dos tipos de proteínas que se afectan, o mejor dicho, que se acumulan en el cerebro. Una las denominamos las sinucleínas y la otra las taupatías. Entonces, yo sé que ustedes saben muy bien esa diferenciación, pero es importante reconocer estas dos diferencias cuando vamos a buscar o tratar de buscar un tratamiento para la enfermedad. Básicamente, las alfa-sinucleínas, pues está la enfermedad de Parkinson, que es la más común. Está la demencia de cuerpos de Lewy y obviamente, como en nuestro tema, la atrofia multisistémica. Acá pues me perdonan un poquito, puse los nombres en inglés, pero porque ustedes de pronto van a conocer un poco más de estos nombres si leen alguna publicación como MSA o atrofia multisistémica. También las taupatías, que es el otro grupo grande de enfermedades el parkinsonismo, es otro tipo de proteína y aquí tenemos enfermedades como la parálisis supranuclear progresiva, PSP, y la degeneración corticobasal o CVD. Mm, Como dije, dos diferentes proteínas. Hasta ahora un poquito el problema ha sido que hay algunas corrientes que dicen que el problema realmente es la acumulación de la alfa-sinucleína y que por eso se produce como los síntomas y la enfermedad. Y otra corriente que dice, bueno, no, la producción de esta proteína es en respuesta a algo y el cerebro y el cuerpo se está defendiendo. Entonces, este momento, pues un poquito la balanza está en saber si es parte del problema o es que se está defendiendo y es una sobredefensa de este problema. Pero en fin, lo que quiero que quede claro es que tenemos dos diferentes proteínas que atacar y en nuestro caso, en la enfermedad multisistémica, la atrofia multisistémica, se denomina la alfa-sinucleína. Acá es importante reconocer que la enfermedad de Parkinson tiene la misma proteína, ¿correcto? Entonces, la gran mayoría de las veces los medicamentos y lo que se ha tratado de investigar en cuanto a modulación, cura o tratamiento ha sido también en base a lo que se conoce para la enfermedad de Parkinson. Eso es muy importante porque, perdón, aquí quedó, que no me está avanzando. No sé qué pasa con la progresión de las... Ok.
perdón, ahí ya. Eso es muy importante porque obviamente las conclusiones de los ensayos clínicos para la enfermedad de Parkinson, muchos de ellos se aplican también para la atrofia multisistémica. Simplemente recordando un poquito, la atrofia multisistémica, repito, es una alfa-sinucleopatía caracterizada porque al principio, y ese es el problema también, muchas de estas enfermedades se parecen muchísimo a la enfermedad de Parkinson, ¿correcto? O sea, tenemos unos síntomas que son muy parecidos a la enfermedad de Parkinson y por eso al principio el error diagnóstico es muy alto. Aquí es importante reconocer que si no tenemos un buen diagnóstico, pues no es posible a la vez establecer un buen criterio clínico para iniciar un estudio o ensayo clínico específico para la atrofia multisistémica. Los síntomas se parecen mucho al principio. La gran diferencia es que iniciamos también con otros síntomas que llamamos síntomas de bandera roja, por ejemplo, la falla autonómica comenzamos a tener incontinencia, disfunción eréctil o lo más común es ortostatismo y parkinsonismo. Ese es un cuadro clínico. El otro cuadro clínico puede ser simplemente una ataxia cerebelosa. Y la gran diferencia es que la progresión es muy rápida, muy diferente a lo que sucede con la enfermedad de Parkinson. Por eso aquí decimos que las características parkinsonianas predominan en el 80% de los pacientes con MSA y la denominamos MSAP o MSA Parkinsonismo. Y la ataxia cerebelosa es la característica importante en el 20% de los pacientes y la denominamos MSA-C o MSA tipo cerebelosa. Generalmente comienza en la sexta década de la vida y progresa un poco rápido, generalmente progresa en los primeros 6 a 10 años, pero tenemos un pequeño grupo que la sobrevida va un poco más allá de los 10 años. La prevalencia es de 4 puntos por 100.000 personas, la incidencia de 21 por 100.000 al año y calculamos que actualmente están afectados alrededor de 14.000 a 16.000 personas en Estados Unidos. Entonces, como ven ustedes, eh, no es tan frecuente como la enfermedad de Parkinson, no es tan prevalente como la enfermedad, pero igualmente es como la segunda alfa-sinucleína que vemos nosotros en nuestra clínica. El segundo tipo. Importantísimo, y ustedes lo saben muy bien, es simplemente a manera de recorderis, como decimos coloquialmente. Lo importante es que tenemos unos síntomas premotores de la atrofia multisistémica un posible MSI o una posible atrofia multisistémica como parte del diagnóstico. Después sigue otro estado que es la probable y al final pues es la definitiva en donde la definitiva honestamente se puede hacer únicamente si hacemos una biopsia cerebral o al final de la vida si hacemos una autopsia. Entonces ahí es cuando realmente confirmamos si estamos ante una Parkinson o una atrofia multisistémica. Por eso, durante la vida, simplemente establecemos que es posible, probable o clínicamente establecida, son como los tres diferentes estados. Y ahí viene también entonces que necesitamos algo importante para definir si estamos ante una enfermedad de atrofia multisistémica o no cuando establecemos un ensayo clínico para los tratamientos. Entonces, es necesario tener biomarcadores claros que nos definan la presencia de la enfermedad. Y ya voy a hablarles adelante un poquito, o más adelante un poquito, acerca de los biomarcadores. Entonces, repito, importantísimo diferenciar o reconocer que al principio se parece a la enfermedad de Parkinson. Por eso muchos ensayos clínicos de los medicamentos son de los que derivan de esa enfermedad. Y segundo, que necesitamos unos biomarcadores claros y estrictos para establecer si estamos ante una atrofia multisistémica o la enfermedad de Parkinson. Porque los síntomas son muy parecidos. Entonces tenemos síntomas premotores como la trastornos del sueño REM, como la disfunción eréctil, como la incontinencia urinaria. Pero si ustedes se dan cuenta, estos síntomas premotores son típicos de una disautonomía. Eso no se presenta inicialmente con la enfermedad de Parkinson, pero no todos comienzan así. Hay, repito, MSAP,
porque aquí, no sé si ustedes vean mi flecha, pero aquí estoy hablando del parkinsonismo, de todos los síntomas de temblor, rigidez, enlentecimiento de las funciones motoras. Ahí es donde está como el problema de diferenciar la enfermedad. Obviamente, si tenemos un estridor, ortostatismo, trastorno del sueño REM, pues es mucho más REM, disfunción urinaria y trastorno sexual, es mucho más fácil diferenciar y pensar que estamos ante una atrofia multisistémica. Ya después comienzan un poquito más los signos piramidales, tenemos un diagnóstico de probable, comienzan las trastornos de frontales y ejecutivos, trastornos del habla y ya al final pues tenemos que recurrir a una gastrostomía o traqueostomía o algo para evitar las complicaciones que se producen en el futuro, que más frecuentes son infecciones tanto urinarias como respiratorias, neumonías y bueno, ese es como el estado final de la enfermedad. Acá un poco para resumir lo que estoy diciendo, en cuanto posible, clínicamente probable o clínicamente establecida, los criterios para establecer el diagnóstico, pero básicamente siempre recordar que tenemos un inicio temprano de trastornos disautonómicos. eh, ya cuando confirmamos el diagnóstico con algunos exámenes, como por ejemplo la cantidad del vaciamiento de la orina, cuánto residuo queda en la orina, si tenemos una incontinencia o una urgencia y sobre todo el diagnóstico perdón, de la hipotensión ortostática. Recordemos que el diagnóstico de la hipotensión ortostática es tomando la presión cuando el paciente está acostado. Y si cambia, cuando le pedimos al paciente que se levante o a la persona que se levante, si cambia más de 20 puntos, 20 milímetros de mercurio, la sistólica o más de 10 la diastólica, durante 10 minutos, normalmente en clínica nosotros lo hacemos al minuto, tomamos la presión al minuto, a los 3 minutos y a los 10 minutos para confirmar los cambios. Y también es importante reconocer la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Con esos tres parámetros, sistólica, diastólica y la frecuencia cardíaca, más la cantidad de veces, de las 3 veces que tomamos la presión, ahí los médicos hacemos el diagnóstico de hipotensión ortostática. Em, ya al final, entonces, para confirmar y cuando se vuelve clínicamente establecida, pues obviamente los marcadores en resonancia, que desafortunadamente no son tan comunes, se presentan en el 60% aproximadamente de los pacientes con MSA, los marcadores o biomarcadores. Cuando hablamos de la resonancia, pues obviamente sabemos que en la atrofia multisistémica lo que pasa es que la proteína se acumula tanto en las neuronas como en las células de apoyo de estas neuronas que lo llamamos la glía. Las células de apoyo, básicamente en este caso la oligodendroglía, es la célula que, digamos, que recubre la neurona, le da como la mielina a esta neurona y hace que la comunicación entre las neuronas sea mucho más rápida. Esta alfa-sinucleína específicamente en la atrofia multisistémica se acumula en las neuronas y se acumula en la oligodendroglía, tanto en su cuerpo como en los axones. Entonces hay cambios muy importantes en el putamen, en el pedúnculo cerebeloso, en el puente, en el cerebelo, y dependiendo de donde más se acumule, donde más se afecte, pues obviamente está los síntomas clínicos, si predomina el parkinsonismo o si predomina los síntomas cerebelosos. ¿Ok? Esto es un poquito digamos, de información para reconocer en dónde se acumula la proteína. Ahora, en cuanto a en dónde debemos actuar con los medicamentos, bueno, pues las teorías dicen que tenemos que buscar la ventana terapéutica en donde deberíamos reconocer en qué momento realmente debemos nosotros actuar. Obviamente la tendencia es que si tenemos ya unos cambios, la proteína se comienza a acumular, pues obviamente es importante comenzar a actuar desde el principio, o sea, cuando en los estados iniciales, ¿ya? Cuando de pronto la alfa-sinucleína comienza a acumularse, cuando de pronto las neuronas comienzan a morir, ¿ya?
cuando de pronto hay una inflamación y porque se reconoce que dentro de la patología hay una inflamación, entonces tenemos que actuar antes que sea tarde en esta fase, obviamente, cuando ya tengamos una deposición alta de alfa-sinucleína, cuando tengamos unas neuronas que han fallecido, cuando tengamos un estado inflamatorio muy importante y cuando ya realmente los cambios clínicos se manifiestan y tengamos unos síntomas tanto motores o cognitivos muy elevados, porque obviamente no tenemos la cantidad de células. El problema entonces acá es cuando estamos en un estado temprano, ¿cómo lo podemos reconocer? ¿Qué biomarcadores hay? ¿Qué cambios clínicos? ¿Qué marcadores imagenológicos tenemos? Y aquí viene el problema. Ojalá tuviéramos cómo reconocer claramente esta fase inicial de los preestados preclínicos, algo en esta fase, porque aquí podemos trabajar con antiinflamatorios, antioxidantes, agentes inhibidores de la dopamina, de la dopa, etcétera, etcétera. Eso en cuanto a tratar de disminuir tanto la progresión como la muerte neuronal. Por eso hablamos en este paper, hablamos sobre la combinación terapéutica y sería un paso lógico al final. El otro problema que tenemos es en cuanto a la patología. Ahora también sabemos que hay pacientes que pueden tener combinadas las dos proteínas, tanto la alfa-sinucleína, y llamamos las sinucleopatías, o la tauopatía, o sea, las tau, proteínas tau. Por eso me encanta este diagrama, porque vemos acá en el lado izquierdo las clásicas sinucleopatías, MSA, demencia lobar, las clásicas tauopatías, PSP, CVD, pero aquí abajo vemos una cantidad de enfermedades que a su vez tienen mezcladas un poquito tanto la tauopatía como la alfa-sinucleína y obviamente me da toda una variante clínica. Así que pues básicamente en lo que estamos enfrentándonos es un poquito en esa combinación tanto de proteínas como de síntomas y al final pues tenemos que buscar unos criterios claros diagnósticos. Eso para recordar que la alfa-sinucleína básicamente es una proteína normal. Todos tenemos alfa-sinucleínas en nuestro cuerpo. Es una proteína que se supone es importante para el ensamble de las membranas. Y el problema en Parkinson y en la atrofia multisistémica es que estas proteínas no tienen un buen ah, no se doblan adecuadamente, no se empacan adecuadamente y obviamente entonces comienzan a acumularse, acumularse, acumularse. Y según, bueno, una de las teorías, esta acumulación lleva a oxidación, lleva a inflamación, lleva a que la neurona trate de eliminarla, pero no se puede, no se puede. La proteína se acumula, se acumula, se acumula. Esa es una teoría. La otra teoría, repito, es que la proteína no se dobla adecuadamente porque necesita defenderse de otra noxa, de otro problema que viene y generalmente hablamos de virus, porque además se está demostrado que la proteína puede como viajar entre las neuronas y distribuirse, digámoslo así, respondiendo de pronto a esa inflamación y a esa respuesta viral. Entonces, por eso es que muchos de los biomarcadores biológicos que ya voy a mencionar vienen de los estudios de estos virus, los priones, por ejemplo. No sé si ustedes han escuchado esa palabra, pero son virus que se propagan y esta proteína parece que tiene el mismo comportamiento. Entonces, básicamente aquí, esto es muy importante reconocerlo. Nosotros tenemos entonces una proteína que es normal, repito, en nuestros cuerpos, la alfa-sinucleína, pero que en la enfermedad de Parkinson, por muchos factores que pueden ser ambientales, que pueden ser tóxicos y genéticos, miren esta cantidad de genes relacionadas en la enfermedad de Parkinson, relacionados con este trastorno de la acumulación de la proteína. En cambio, en la MSA tenemos hasta ahora solamente un gen descrito. Aparentemente hay estudios contradictorios de esto, pero un gen de la COQ2 que tiene que ver con el metabolismo de una enzima que se llama la CoQ10. Eh, Básicamente, este gen se ha relacionado con MSI familiar y obviamente ese es otro factor de riesgo que en algún momento
algunos estudios han tratado de corregir, a ver si podemos tratar la enfermedad desde el principio, igual que acá. Hay algunos estudios genéticos para tratar de corregir esta enfermedad. Pues básicamente aquí, como mencioné, en Parkinson, esta proteína se acumula en el cuerpo de la neurona y se llaman los cuerpos de Lewy, pero en la M6 se acumula tanto en el cuerpo de la neurona como en el citoplasma de la glía. Eh, Perdón. Eso me produce entonces dos síntomas clínicos diferenciales en M6, ya lo mencioné, M6C o M6P. La diferencia grande en cuanto a Parkinson es que la reproducción es rápida y la respuesta a levodopa es baja. La respuesta a levodopa normalmente en M6 es entre el 60% 80% de los pacientes y comienza a disminuir generalmente hasta los primeros hasta la mitad en el primer año. Bueno, básicamente también reconocemos que tenemos una atrofia multisistémica típica y una atípica. Y la típica tenemos una cantidad de variantes y lo más interesante es que puede ser en parejas, puede ser con mioclonías, con distonías, con demencia. Anteriormente decíamos que la MSI no tenía mucha demencia, pero sí hay demencia y trastornos cognitivos importantes. Y hay otros que inician tardío. Ya mencioné que generalmente es en 60 años, pero yo tengo pacientes comenzando a los 75 y también tengo pacientes más que tienen más de 10, 15 años de la enfermedad. Entonces son variantes atípicas que todavía no conocemos. Para hablar de tratamientos y de ensayos clínicos en esta última parte de la charla, es importante reconocer, repito, bueno, es difícil porque muchos de ellos están en fases de ensayo, fase uno, fase 2. Muchos de ellos hasta ahora se están desarrollando, entonces tienen nombres todavía no comerciales, como este de PDO, eh, PD01A, PD03A, entonces no quiero enredarnos mucho con estos nombres. Básicamente lo que quiero mencionar es que lo que queremos atacar es disminuir la síntesis, disminuir la agregación o aumentar la limpieza de esta proteína. Entonces, para eso también es importante reconocer, y me devuelvo un poquitico, que tenemos varios estados, porque por ahora voy a mencionar que los ensayos clínicos están en fase 2, de pronto fase 3. ¿Qué significa eso? Al principio hay mucho estudio, mucha fase de ciencia básica, de ensayos en animales, sobre todo ratones, de muchos medicamentos. Eso es estado uno, ahí se descubre el medicamento. Estado 2, fase preclínica o fase 2 preclínica, también siguen en ciencias básicas. Estado 3 o fase 3 es cuando ya tenemos la parte clínica, pero todavía en la fase 3 hay varias subfases para tratar de establecer la efectividad, la seguridad y si estamos en un medicamento que realmente funcione para lo que queremos, hasta que al final todo eso se presenta y la FDA en Estados Unidos lo aprueba y obviamente aparece el medicamento en el mercado. Entonces, por eso tenemos aquí este cuadrito y lo que quiero que ustedes sepan es que para tener un medicamento en el mercado nos podemos demorar entre 5 a 15 años, ¿ah? Porque todo este proceso, todas estas fases que ustedes ven aquí, se demora realmente ese tiempo, 15 años. En la fase uno lo que buscamos es pacientes voluntarios para ver la seguridad del medicamento. 20, 50 participantes, fase 2, 550 a 300, para buscar otros efectos, más seguridad y de pronto algo de efectividad. Pero la fase 3 realmente es la fase que busca la efectividad y necesitamos entre 300 a 600 pacientes. Todos estos agentes que tenemos en este momento, estos de la enfermedad de Parkinson, perdón, de la enfermedad de Parkinson, están en diferentes fases, ¿ya? Mm, eh, y en este momento, por ejemplo, tenemos 17 en fase 3, eh, perdón, 17 agentes o medicamentos en 22 ensayos clínicos en fase 3 en ese momento para la enfermedad de Parkinson. Para la MS, para la atrofia multisistémica, un poquito menos. Pero si ustedes ven todo este panorama, esto era lo que estaba establecido hace 2 años en cuanto a cuántos medicamentos estamos en fase uno, fase 2 y fase 3. ¿Por qué es importante esto? Repito, esto es más para la enfermedad de Parkinson, pero la gran mayoría, como es la misma proteína, también se podrían aplicar para la atrofia multisistémica. Repito, es un espectro de nombres, un espectro de medicamentos,
pero estamos en estas fases hasta ahora. Para biomarcadores, importante, ya dije porque es importante los biomarcadores. Tenemos tres básicamente: la cadena ligera de neurofilamentos, los ensayos de amplificación de semillas de alfa-sinucleína en español, el RT-QuIC, que se traduce como conversión inducida por temblores en tiempo real, y la amplificación cíclica por plegamiento erróneo de proteínas, PMCA. Básicamente, estos cuatro biomarcadores están en fases de estudio, se obtienen en el líquido cefalorraquídeo, pero han demostrado una alta sensibilidad hasta ahora en ensayos clínicos para diferenciar entre Parkinson y atrofia multisistémica. Así que por lo menos ya tenemos unos biomarcadores en ensayos clínicos que podrían ayudar a diferenciar en fases tempranas la enfermedad. Eso es importante, repito, para los ensayos clínicos. Ya mencioné acá que pues lo que tenemos que actuar es para prevenir la acumulación. Entonces tenemos las terapias inmunológicas para pasivas y activas, ¿ok? Esos son medicamentos que se han venido trabajando. Quiero destacar el AF8-2422, que es el que está actualmente en boga, digamos así, que ha demostrado una amplia respuesta en inmunización pasiva. Inmunización activa, este V312. Esa es una. Evitar la inflamación. Entonces, Verdip Start era un medicamento que hace 3 años se había promocionado muchísimo porque en fases preclínicas había demostrado que podía disminuir la progresión de la enfermedad, pero desafortunadamente, y lo voy a mostrar más adelante, salió publicado este año en abril el resultado de la fase 3, en donde dicen que no, que definitivamente no hay ningún cambio. Entonces es como otro, tristemente, otro ensayo clínico fallido para disminuir la progresión de la enfermedad. Hay otros anticuerpos para inhibir la progresión y el ensamble. Hay medicamentos para aumentar el clearance o la limpieza, ¿ya? Y bueno, para disminuir la agregación o simplemente para factores neurotrópicos o de protección. Se hablaba mucho del Riluzol, de la esenatida, pero hasta ahora no se ha demostrado. Y por último, medicamentos que produzcan o que aumenten la disfunción, perdón, la función mitocondrial, como el ubiquinol, pero no está demostrado hasta ahora. Entonces, repito, para atacar la alfa-sinucleína, lo que hacemos es inmunoterapia con inmunización pasiva, activa. Esos son los medicamentos que están estudiando para disminuir la agregación o para el aumento de la limpieza. En su momento, pues se trató con un medicamento, el epigalo-catecol o estudio promesa, pero pues nada, no. Este de acá, epigalotaque, no sé cómo decirlo en español, pero básicamente no tenemos una buena respuesta para este estudio en su momento. Lo que quiero destacar acá es este que está en fase 2, ya próximo para fase 3, y aparentemente con buenos resultados en cuanto a anticuerpos e inmunoterapia. Entonces, básicamente lo que estamos hablando de inmunoterapia es posiblemente podemos desarrollar como vacunas para poder mejorar esta disminución de la proteína en nuestro sistema. Vamos a ver qué pasa. Aquí tenemos todos los estudios actuales en fase 1, fase 2, en cuanto a las diferentes vacunas o inmunoterapias. Como digo, este es el que está actualmente en boga, el AF8-2422, con aparentemente buena respuesta. No quiero obviamente detenerme en cada uno, porque pues no es el objetivo de la charla. La charla simplemente es que entendamos en los momentos que estamos. El Topaz, pues repito que fue el que estaba en su boga, pero con este medicamento, el Emrusolmin. Esperemos los resultados al final. Estos otros medicamentos que se han venido estudiando, como por ejemplo las células mesenquimales autólogas. Aparentemente, estas células, repito, es la producción de nuevas células digamos, con células madre. eh, ha demostrado algo de beneficio en cuanto a tensión de la progresión. Está básicamente en estudio. Algunos medicamentos inhibidores de la serotonina que se estudiaron en el pasado, como apoyo neurotrópico, la rasagilina, el safinamida, pero nada, no beneficio. Estos son inhibidores de la producción de la proteína
están en fase 2. Marcadores de apoptosis también, disminución de procesos inflamatorios y la minoclicina, inhibidores de la mieloperoxidasa, el verdiperstat, que básicamente disminuye la inflamación, y el ubiquinol para aumentar la función mitocondrial, no han demostrado absolutamente nada. Me quedan un par de minuticos, ya se me está acabando el tiempo, así que voy a hablar un poquito rápido. Y algo interesante es los moduladores de la insulina. Y usted es muy reconocido y muy publicitado que el antiglucagón, la Ecpeptido-1, que es este que usamos ahora para los diabéticos, se está ensayando para Parkinson y para atrofia multisistémica, aparentemente como neuroprotector y como disminución de la progresión de la enfermedad. Así que es muy importante esto. Repito, muchos estudios, no voy a detenerme uno por uno, pero básicamente este estaba en boga, el verdiperstat, pero desafortunadamente, repito, que ya estaba muy cerca, de los más cercas en fase 3, no mostró ningún beneficio. Aquí está también mencionada las células madre y el factor neurotrófico de las células gliales. Aquí está el reporte del verdiperstat y aquí está el último publicado en abril de este año, en donde dicen que definitivamente el estudio falló. Lamentablemente, pues estamos reportando este tipo de respuesta. Para el ortostatismo, pues muy importante, es la droxidopa, que ya fue aprobada y está en el mercado. El problema de la droxidopa clínicamente, por lo menos es lo que yo veo, es que se demora un poquito en actuar. El laboratorio dice que se demora una semana, pero yo veo a veces que se demora un poquito más, entre 2 a 3 semanas, y requiere un poquito de dosis elevadas, es lo que veo. El medicamento que está en estudio es la ampreloxetina, está en fase 3 específico para atrofia multisistémica para mejorar el ortostatismo. Así que este es el futuro en cuanto a el tratamiento de la enfermedad. Y ya pues para terminar con este último slide, ¿qué viene? Ya dije que estamos en fase 2 para este medicamento, el Rusolmin. Estamos otros anticuerpos para el target de la alfa-sinucleína. Este es uno, no me detengo los nombres. Y estas dos moléculas, el ATH434, que básicamente modula el homeostasis de hierro, disminuyendo el estrés oxidativo, pueda que tenga un futuro. El estudio para ese medicamento se llama el Biomuse, está en fase 2 y aparentemente ya demostró que hay una reducción del 48% en la progresión de la enfermedad. Esperemos que sea el futuro realmente disminuyendo la oxidación y que sea una molécula que ojalá progrese para disminuir la enfermedad. Y por último, el TAC-341, o antes conocido como UCB7853, es un anticuerpo, otro anticuerpo, a ver si funciona para disminuir la agregación extracelular. Bueno, con eso quiero terminar. Eran 30 minuticos, perdón si me voy un poquitico. Espero que tengan muchas preguntas en nuestra sesión de preguntas y respuestas, pero aquí les dejo mi conexión para Instagram. Ahí tengo un canal en donde hablamos de Parkinson y Parkinsonismo. Si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, no duden en hacérmela. Muy feliz de escuchar. Muchas gracias a todos por su atención.